Juanpita, negrito, Negrita, bienvenido a su casa, bienvenido a Valio, bienvenido a este episodio número 11 de los Juan Pablos. Increíble lo que corre el tiempo 11 y se va a acabar el año. y se va a acabar el año. Y veníamos de un súper programa con Juan Carlos, gran tipo, gran enseñanza, mucho corazón. Pues yo le dije hoy que le tenía un premio, ¿no? Un premio por aguantarme estos 10 primeros capítulos, un premio por creer en el proyecto, en los Juan Pablos. Le traigo una mujer maravillosa, maravillosa, quien tengo la fortuna de contarla entre mis amigas. No amigas de infancia, amigas ya de madurez, que tú sabes que eso es lo nuestro, la madurez. Lo nuestro. Paisa, muy paisa, mujer de Dios, creyente, lindísima persona además, ingeniera de producción de APIT. Y llegó al mundo de esta industria maravillosa que es la salud, trabajando para una de las grandes multinacionales en temas derivados de la salud, productos de salud y demás. Siemens, si no estoy mal, ella nos corregirá. Y después se enamora de ella una gran institución de mega corazón, la dueña del corazón, la cardioinfantil. Y después de la cardioinfantil, de ser la gerente general, se la lleva el grupo de la Clínica del Country, Clínica Colina, a un reto grande y cae en manos de una de las mejores compañías, para mí, parte de mi corazón, una marca y una compañía que hace parte de nuestro corazón, que es Colsanitas, o el grupo Keralty, y es presidenta de una de las 4 unidades de negocios del grupo. Está con nosotros hoy, Juanpa. ¿Se lo digo ya o quiere echar algo de...? Usted solo me dijo que era una mujer con un corazón del tamaño de la cardioinfantil. Exactamente, más grande que toda la ampliación de la cardioinfantil, ¿cierto? Que toda la ampliación. Y además se le nota al rompe. Al rompe. Entonces, está con nosotros Gloria Molina. Glorita, bienvenida a tu programa. Bienvenida a los Juan Pablos. Gracias, Juan. Qué rico tenerte aquí. ¿Me quedé corto en algo o no? Paisa, paisa de corazón. Al contrario, dijiste mucho más y me hiciste poner colorada. Colorada, que no nos queda difícil ponernos colorada. Qué rico tenerte aquí. Y le había hablado mucho, Juan Pablo, de ti, de que he tenido la fortuna de tenerte como amiga y de aprender de ti. En todos los roles donde has estado, he tenido la cercanía de poder trabajar contigo y sobre todo conversar de la vida. Y yo creo que es parte de lo que nos tiene aquí. Esto no es un podcast. Esto no es un, como le dicen ahora, episodio. Esto es un encuentro de amigos donde viene gente a contarnos de su transición por la vida, su trasegar, de lo divino y lo profano. Y como sé que sabes de las dos, por eso te invitamos, de lo divino y lo profano. Espero saber más de lo divino que de lo profano. ¿Cuál sería la primera pregunta para una mujer de estos quilates, Juanpa? Empecemos empecemos por atrás. Lo último que le preguntamos a todos los invitados, me parece que es lo primero que le debemos preguntar a Gloria. ¿Qué te mueve el corazón, Gloria? Cuidar. Yo diría que esa es la palabra que a mí me mueve el corazón. Yo diría desde niña. Yo creo que fui como viejita desde niña porque toda la vida me he sentido cuidadora. Cuidadora de mis amigas, cuidadora de mi familia, cuidadora de mi hermano, cuidadora de mis papás, De los amigos. de los amigos, cuidadora de la empresa en la que trabajo. Siempre me he sentido una cuidadora. Yo no tuve hijos, hubiera querido, pero no tuve. Y de pronto con los años, pues porque además lloré y pataleé por no haber tenido hijos, obviamente, pero con el tiempo uno entiende que de pronto mi tarea era cuidar a otro montón de gente. Y no. Y tienes muchos más hijos que los que hubieras tenido de pronto. Seguramente sí, Juan, y así espero que los que yo siento hijos también se sientan hijos míos. E hijos arriba y abajo, ¿no? Porque muchos que no pasaron la prueba seguramente en tantos hospitales y en tantos retos Seguramente. de salud. Y así como has sido mamá de tantos pacientes, de tantas personas a los cuales le has hecho tanto bien, eres una gran hija de Dios, tu corazón, y te conozco esa parte tan linda, admiradora de a quien admiramos, de nada menos y nada más que San José María, muy Opus Dei, muy hija de Dios, ¿no? Vengo de una familia paisa, súper paisa, tanto papá como mamá, pero además en el caso de mi papá, digamos que con una influencia muy fuerte. Yo creo que pocas personas cuentan que tienen 5 tíos sacerdotes, yo. Bueno, ya se murieron. ¿Algún Pues, obispo fue? Monseñor, uno de ellos, del tribunal eclesiástico, etcétera, pero los otros sacerdotes muy normales, digamos, De parroquia. de parroquia,
uno de ellos incluso misionero. Entonces, pues claro, yo me crié, digamos, en un ambiente profundamente practicante y de fe. Mi mamá también, la familia de mi mamá, una familia también muy practicante, no con sacerdotes ni monjas, pero una familia, digamos, ambas súper católicas en el buen sentido de la palabra, conservadoras en su comportamiento y demás. Y yo soy así y sigo siendo así y me encanta ser así y vivo feliz. Yo creo que lo que mencionaste ahorita de San José María, digamos, enmarcado en obviamente toda la doctrina de la Iglesia Católica y demás, pero el hecho de, digamos, ahí hay dos cosas muy grandes que yo creo que más allá de, incluso hasta los que no quieran ser practicantes, yo creo que si uno vive cada día y cada momento con el convencimiento de que es hijo de Dios, a uno se le quitan los miedos, a uno se le quitan muchas preocupaciones. Yo soy hija de Dios, nunca me siento sola, aunque esté sola. Nunca tengo miedo, aunque me dé a veces miedo. Pero hay como un halo de protección divina, perfecto, de quien te quiere y te quiere con amor y te cuida. Y ahí viene, digamos que la conexión grande. Em, y lo otro es entender que el trabajo no es el enemigo como la canción esa que hay por ahí, o el trabajo lo hizo Dios como castigo, no sé qué es lo que dice la canción. Sí. Yo creo que al contrario, trabajar en lo que cada quien trabaje es una bendición porque es la forma de encontrar la santificación en el día a día. Qué lindo lo que dice José María, encontrar la Y santificación en el día a día. Usted que es tan opus y tan, no, yo pues digo, no, pero usted sí es yo muy soy muy cercano a cercano la obra a y gente de la... admirador de la obra, ¿o no? Sí, sí, me parece que es gente muy profunda. eh, y mira que eso que dices de tus familiares curas, no sé si ya te leíste el libro del Loco de Dios en el fin del mundo, Ya me lo leí. que Cercás dice que el Papa Francisco fue más cura que papa, Así es. ¿no? Qué Y lindo es, eso. sí, él Es dice que cierto, llega misionero. y producto de una familia hipercatólica también, él dice que junto a su mamá, el Papa Francisco no tiene fe. Dice, junto a mi mamá, el Papa Pero Francisco además no que tiene para fe. enseñar por ahí en ese libro que me pareció espectacular, porque además qué manera tan respetuosa y tan cariñosa y tan afectuosa de un ateo referirse De un a ateo la practicante. total, Y se lo total. estamos preguntando a alguien que sabe, que lo quería decir hasta el final porque es de sus grandes logros, creo yo, y de admiración profunda, chapeau, es haber logrado una maestría en teología. O sea, esos son big leagues, big words, ¿no? La teología es la Pero eso es como teología. intimidante a veces, Juan Pablo, porque a veces la gente le dice a uno, ¿verdad que te graduaste de teología? Y uno dice, no, venga, yo hice una maestría y Sí, sí, sí lo hice, como el otro día pero te dijeron en esa comida que estuvimos, teóloga, yo bueno, dije, pues no, estudié teología, de ahí a ser teóloga, ¿no? sí, no, no, Y no, 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 como eso sería Javier como muy Cercás, prepotente decir eso. que dice en el libro que afortunadamente, que gracias a Dios no se convirtió. Dice. A mí lo que más me gustó de ese libro fue por ahí una frase que hasta la resalté, porque dice que en la conversación que él finalmente tiene con No el me vas a contar Papa, porque me faltan 10 páginas, entonces ah, no, no, no no, tengo la no, no, es por respuesta. ahí de la mitad, Sí. tranquilo. Dice que más que el Papa dice y digamos que le trata de transmitir a las personas que transmitir la fe y enseñar y hacer apostolado no es ir por ahí contando la Biblia y saberse todas las cosas, sino simplemente comportarse como un buen hijo de Dios en el día a día. Y eso no quiere decir no equivocarse, nos equivocamos cada No, pues, ¿cómo? 16 segundos, pero tratar por lo menos de comportarse y de transmitir con el ejemplo, porque yo creo que si uno trata de transmitir con el ejemplo, pues está al otro lado. Una vez el padre Juan Carlos, que estaba en la parroquia de Usaquén, espectacular el padre Juanca, en una homilía me enseñó lo que quiere decir la vocación. Él dice que vocación viene del latín vocare, y que el vocare es el llamado, ¿no? Tú es evidente que has tenido un llamado a ese servicio y a cuidar desde muy chiquita, ¿verdad? No solo tu mamá, ¿qué hubo? Como dice Juanpa, ¿qué momento bisagra hubo que no hubiera sido solo tu mamá paisa católica para que te hubiera generado ese llamado a servir y a cuidar? ¿Hubo algo en tu infancia, en tu juventud? Evidentemente de pronto no en tu carrera, porque tu carrera, pues ingeniería de producción no es mucho. Pues fíjate que de pronto sí tiene algo que ver en mi, y ahorita al principio que dijiste lo de Siemens, yo tuve un desarrollo de carrera como raro, yo me gradué de la universidad muy niña, tenía 20 años cuando me gradué de ingeniera, pues entré a la universidad de 15 años y, o sea, como que
para ser franca, no tenía muy claro la verdad que quería estudiar. Mi papá era el decano de ingenierías de esta universidad en Bueno, pues Medellín. ya. Entonces, pues mi hija, mientras decide, empieza a estudiar una ingeniería y me metí a ingeniería de producción, que estaba de moda en ese momento en Medellín. Las niñas estudiaban ingeniería de producción en Medellín, entonces pues, Nosotros me metí a mercadeo. estudiar. Entonces yo me metí a estudiar ingeniería de producción Lo y que me nos pasa gustó. por no haber Sí, estudiado. porque pasó a los niños de... Sí. Y terminé, y cuando me fui a graduar, había que hacer un semestre de práctica entero, 6 meses en una industria. Obvio, en ese momento el florecimiento de toda la industria paisa, eso fue como 1995, por ahí, 94. Peldar, todas las empresas del sindicato antioqueño en ese momento, claro, entonces todos querían trabajar en Sura, en Peldar, en Argos, en la Nacional de Chocolates, en Noel, en no sé qué. Y y yo, como siempre, fui como atravesada. Entonces, el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín había mandado una solicitud: quiero un estudiante de práctica de ingeniería de producción para las salas de cirugía. Y como yo tenía ese vínculo, digamos, con la universidad, por mi papá, etcétera, me dice, oiga, qué raro los de este hospital. Y yo, oiga, diferente. Y me dijo, pues vaya usted y mire qué es. Pues yo me fui para el hospital. Y había una norma, porque era muy difícil conseguir práctica, que si a uno lo escogían de una práctica, lo que uno fuera, uno no se podía quitar. Bueno, pues ¿qué me pasó? El hospital llamó y dijo, yo quiero que esa niña sea, ya no me pude echar para atrás. Bueno, mis compañeros se rieron de mí, me decían la enfermera, que no es claro, nadie como que en ese momento entendía muy bien. Me metí 6 meses a una sala de cirugía, estuve 6 meses sentada en un banquito al lado de un anestesiólogo, levantando procesos y procedimientos de todas las cirugías que se hicieron. Eh, y a mí nunca se me hubiera ocurrido estudiar medicina, nunca se me ocurrió presentarme, no, nunca lo sentí, digamos, dentro de mi tema, pero, pero en ese momento entendí, pues, o durante ese tiempo, yo creo que empecé a entender, hoy en retrospectiva sé que fue en ese momento, pero de pronto en ese momento no lo tuve tan claro, eh, que yo podía hacer algo diferente por el sector salud desde la ingeniería. Claro, absolutamente. Entonces, conclusión, 30 años después yo sigo en el sector salud. O sea, yo nunca he sido ingeniera, de verdad, nunca, no tengo ni idea. Siempre ha estado en el sector salud, Siempre, siempre. 30 30 años. años. Yo te tengo una pregunta. Lo que te pasó a ti con los curas me pasó a mí con los médicos. Toda mi familia es de médico, como estábamos hablando. Yo sí empecé a estudiar medicina. 4 semestres. Eh, Es mi médico. la mitad, pues casi la mitad de la carrera, y con una vocación absoluta. Yo desde niño no pensaba sino en ser médico. Y me chocó mucho, me impresionó, o sea, me impactó mucho el fenómeno de la enfermedad y de la muerte que se vive dentro de un hospital. De hecho, cada vez que entro a una clínica, me acuerdo de la sensación que tenía. ¿Cómo ha sido para ti, una persona con tu formación y tus valores y con la cercanía a esos cuestionamientos, vivir entre la enfermedad y en la lucha que jamás se gana, que es la muerte? A ver, esa pregunta, siempre, digamos, hasta antes de la pandemia, que digamos que yo había pasado por este hospital, por otra clínica en Barranquilla, luego pues muy metida como con la industria de los equipos biomédicos, ahí fue que estuve un poquito al margen, pero digamos que igual siempre cerquita, luego en la cardioinfantil, que fue súper tocador para mí, el programa social, el tema de los niños, la relación con los médicos, bueno, una cantidad de cosas, pero hasta ahí, Juan Pablo, yo era capaz como de manejarlo jugando a la ingeniera, a la financiera, en el buen sentido jugando, ¿no? Siempre, digamos, como en mi posición de entre la medicina y la No me puedo ingeniería, involucrar, entre sí. no, no me puedo involucrar porque finalmente yo sí me involucraba, digamos, yo incluso hacía algunas especies de rondas, yo pasaba por urgencias, yo siempre he caminado a los hospitales y claro que me afectaba, pero como hasta cierto punto, digamos, yo igual, pues Tienes un sí, blindaje. el no tener bata, no tener fonendoscopio, no tener nada, pues como que el nivel de involucramiento llegaba hasta no tengo con qué pagar la cuenta y mi papá se murió, no sé qué. Entonces, como ayudar desde ese punto de vista, pero no necesariamente la muerte. Hasta que llego a la clínica del country y exactamente a los 18 días, porque no había cumplido sino 18 días en el cargo, empieza la pandemia en serio y nos toca, digamos, la primera encerrona. Y yo ni siquiera le había dado la vuelta a la clínica, o sea, ni siquiera conocía a la gente. El primer médico que se murió les murió a ustedes, ¿no? El primer ¿No? médico se murió en la clínica Colombia, Ah, que fue un mentiras. pediatra, pero el segundo fue el de la clínica del Conte. Pero, bueno, no me acuerdo si fue un pediatra, pero creo que sí. Pero ahí sí me pegó.
ahí sí me pegó, Juan Pablo, porque ahí sí yo empecé a sentir que yo tenía un montón de herramientas, digamos, había hecho un MBA y un yo no sé qué, y el padre del INALDE y el shua. Sí, toda formada, porque yo he sido ñoña para estudiar y para formarme y acumular a veces títulos. Bueno, eso, El padre yo he Carlos. sido, sí, entonces yo he sido así súper afín a estudiar y todo eso y a llenarme de las herramientas que complementaban la parte médica, siempre respetando lo otro. Y yo creo que por eso, modestia aparte, me fue bien, porque yo nunca traté de invadir lo que no me correspondía, además pues tampoco sabía. Cuando empieza la pandemia y nadie sabe nada, y de un momento a otro nos empezamos a enfrentar con mi tema de cuidar, listo, los médicos y las enfermeras y los demás profesionales están cuidando a los pacientes, pero yo tengo que cuidar toda esta gente para que no se me muera. Yo empiezo a sentir que los 3.000 empleados de la clínica del country eran mi responsabilidad y que ellos también se me podían morir, o Más se la podían colina. enfermar, claro, más la colina, más los médicos adscritos, más no sé qué, y veo yo que se empiezan a enfermar, empiezan a pasar cosas, y mi reacción fue empezar a disfrazarme igual. Todos los días fui a la clínica, pues menos los fines de semana obviamente, pero nunca dejé de ir, nunca dejé de caminar. Todo el mundo me dijo bruta y me metí a todas las unidades de cuidado intensivo, me metí a las salas de cirugía, me metí a todo, pero fue muy difícil porque yo me empecé a ver 2, 3 veces por semana, parándome disimuladamente a alguna reunión, metiéndome al baño de la oficina a llorar. Ahí sí me pateó. Me acuerdo perfectamente que me llamaste en algún Y momento, y empecé a encerrarme en el baño. Yo decía, ¿qué hago? O sea, es que ya no sé qué más hacer, ni por los pacientes, ni por los médicos. Y nadie sabía qué hacer. Y yo decía, Dios mío, a mí me falta como algo, yo ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y claro, la multinacional que es dueña de esa compañía se portó maravillosamente. Hubo dinero, hubo recursos, hubo formas, hubo información, mejor dicho, todo lo que hubiéramos querido para acompañar ese proceso lo hubo. Y en eso, pues gracias a Dios, digamos que lo viví con recursos, porque hubo muchas personas que la pasaron muy mal porque fue igual eso, pero sin recursos. Yo por lo menos doy gracias a Dios que tuve, digamos, los recursos no solamente económicos, sino de otros tipos para estar ahí, un equipo maravilloso que también me acompañó. eh, pero fue desde lo emocional muy fuerte. O sea, verse uno de un momento a otro en una mesa de juntas con unos planos, con un ingeniero, tratando de ver cómo triplicas la capacidad de la morgue, eso no se lo deseo a nadie. Estar sentado en el carro, en el parqueadero, esperando para salir y ver que desfilan 7, 8 carros funerarios. O sea, yo no podía salir del parqueadero una vez en un momento y tengo ese momento aquí grabado. Yo iba a salir y, no, espera un momentico que va a pasar un carro. 1, 2, 3, o sea, del amor. 7 carros funerarios o 8, uno detrás de otro. Yo empezaba a llorar, o sea, yo empecé a llorar con una facilidad Impotencia y qué momento. y a sentirme. Entonces, si yo no hubiera tenido, digamos, el apoyo espiritual digamos, el sentirme hija de Dios y todo eso, hubiera sido muy difícil. Cuando se empieza a ir el primer ciclo de la pandemia, yo empiezo a decir, a sentir que yo tenía que formarme en algo como más humanista, pero yo dije, venga, yo llevo toda la vida trabajando en esto, pero he sido muy cruda en no haberme formado sino para los temas hard. O sea, como que a mí me falta En lo algo ahí un técnico y poquito más administrativo. soft, porque a mí misma esto me pateó demasiado. Y empiezo a explorar y por alguna razón me encuentro esta maestría en teología. Y dije, esto es lo mío, yo me voy a formar en esto. Déjame hacer un break Y antes fue de la lo mejor. teología, que es algo que no solo admiro, sino que cada vez quiero conocer más la trascendencia que hay. Pero dentro de todo este interín, antes de llegar a esa reflexión y antes del country, ¿cómo después de vender equipos de salud como en Siemens, se llega a ser gerente general de una institución de las más renombradas en América Latina y en el mundo como lo es la cardioinfantil? Sí, porque pasar de la parte comercial, vienes de ingeniería, a la parte comercial y eres la chacha que vendía equipos en Siemens, Vendía aspiradoras, digo yo. y te llama Cabrera y te llaman los Cabrera y compañía y dice, véngase acá. Y después de ese primer rol llegas a ser gerente general de la cardioinfantil. O sea, ese tránsito, ¿cómo se da? Eh, ¿Cuál fue el secreto? ese no fue tan difícil, ese era un regalito que me tenía Dios, estoy segura, porque yo llegué a un momento en el que me cansé de ese mundo comercial. Estaba hasta las orejas de viajar a Chile, a no sé dónde, bueno, estaba
demasiado fatigada de ese tema. El tema de la corrupción, digamos, con las metas del sector público es un tema muy difícil y muy aburridor porque pues finalmente en ese momento, gracias a Dios, yo creo que han cambiado muchas cosas, pero era un tema harto de manejar, que cargaba emocionalmente, daba rabia, bueno, un montón de cosas y de sentimientos encontrados. Y eso sí, yo tenía dos instituciones en el país que, aunque yo era la gerente de ventas, esas dos instituciones las manejaba yo. Y eran el Pablo Tobón en Medellín y la Cardio Infantil. Claro. Entonces Las eran mis joyas de la clientes corona. amados, adorados, donde además hacíamos ensayos espectaculares tecnológicos, mejor dicho, era un tema muy, muy, muy divertido, una institución profundamente amorosa. Y yo digo que Dios me tenía ese regalito guardado porque yo tomo la decisión de retirarme de Siemens sin tener todavía otro trabajo. Eh, en ese momento justo yo tengo que aceptar que no voy a tener hijos. Digamos, en ese momento de la vida es como que el médico me siente y me dice, Gloria, usted no va a tener hijos. Punto. O sea, ya, no más. Y yo estaba pasando por, mejor dicho, un montón ahí de sentimientos y demás. Dije, bueno, no más. Y me voy en un avión, ya no me acuerdo ni para dónde iba, tal vez a Medellín o algo. Y, y me encuentro una persona muy querida de la jardín-infantil y le cuento, y le digo, miren las que estoy, no sé qué, pero lejos de, o sea, nunca se me hubiera ocurrido. Y me dijo, ahí estamos buscando un director comercial en la jardín-infantil, porque no va a ser lunes y empezamos y miramos a hacer una cosa. Y empezamos a desarrollar un tema que en las islas del Caribe, que en Aruba, que en Curazao, que no sé qué, bueno, y yo me pego una encarretada, empiezo primero como un poco desde afuera a acompañar este proceso y al poquito tiempo me nombran directora comercial y ahí estuve un poco de años y luego hubo ya unos movimientos internos y pues me escogen a mí de gerente general. De gerente general. ¿Y estás cuántos años fue? Gerente general 3 años y antes 7, Mm. 7 de comercial. Pero yo sí quiero volver a la pandemia. Cuando empezó la pandemia, un amigo común que tenemos con Neira, ateo practicante y una persona muy, muy brillante, Ateo convencido. Sí. ateo convencido, practicante, le hice yo la pregunta porque se impactó mucho. Le dije, ¿tú crees que después de esta pandemia, en pleno, vamos a ser mejores personas? Y te hago esa pregunta a ti, no te cuento la respuesta a él. ¿Tú crees que hoy somos mejores personas después de la pandemia? Si tú me hubieras hecho esa pregunta en ese momento, yo te hubiera contestado que sí. Hoy te cuento que, claro, yo creo que hay personas, digamos, que sacaron lo mejor y aprendieron y son mejores personas, estoy absolutamente segura que sí. Pero si yo tuviera que dar un concepto general de la humanidad, yo diría que no. O sea, ¿cómo es posible que 3 años después haya más guerras, haya más problemas, sigamos sembrando cizaña? Yo creo que no aprendimos nada. Él me contestó eso, me dijo, vamos a ser los mismos hijos de putas. Y es muy triste, a uno se le olvida a uno mismo se le olvida lo choqueante de abrir las páginas y el conteo de muertos y cómo iba en ascenso, cómo llegar a los sitios y echarse alcohol, cómo no podía, y no sirvió. Yo creo que somos peores, yo creo que ¿Sabe somos quién más... lo dijo hace unos días, el mes pasado, en la última asamblea de la ONU? Me impresionó que lo dijo con su estilo, ¿no? El mismo Trump. Trump dijo, una de las grandes guerras que Estados Unidos va a afrontar contra el mundo es la guerra bioquímica. Y lo mencionó así, dijo, porque esa pandemia que nos mandó la humanidad fue, como que lo dijo así, o sea, nos la enviaron, la pusieron ahí, y como increíble después de eso, todavía estamos en 7 guerras, que yo he tratado, ¿no? Obviamente al estilo de él. Sí, pero... Y dijo eso, que me impresionó. Al principio de su intervención dijo, uno de nuestros focos, y no es solo lo atómico, porque lo atómico acaba con el mundo, es lo bioquímico, ¿no? Ese mal que hay, ¿no? Sí. Glorita, después de haber pasado por, bueno, vuelvo y digo, la cardioinfantil semejante, Tú llevas un buen recuerdo en tu corazón. llevo un muy buen recuerdo en tu corazón. Me regalaste el osito. Yo, me acuerdo, yo tengo... que me acuerdo o que sea, mañana me dijo ese osito que le regalaron a la cardioinfantil después que me operó, bótelo para el carajo, no sirve para nada porque... Ay, no digas eso, no, no le no. hagan caso a los que No, estén no, oyendo no, eso no. porque sí sirve. No, sirve, pero me dijo, es que ese osito para abrazarlo cuando estaba a toser, cuando le abrimos el tórax, no, eso. Me dijo, ponga el osito al lado, agárrese al lado y lado,
rece y tosa, y necesito que tosa. Y si algo me dolió en la vida en 56 años fue toser después de operar el corazón. Pero ese lugar tenía una magia especial. Nunca me sentí enfermo. Uno llegaba, yo al menos entré al quirófano pidiendo por los niños que estaban al lado mío, con unos pronósticos muy reservados. Entonces, y usted veía tanto, no tanta pobreza, tanta gente enferma de verdad, que lo mío que era un tema funcional. Y segundo, ese acompañamiento que dan en la cardio, que daban ustedes en la cardio y que dan en la cardio, pues era muy humano y a uno lo hacían sentir. Ese reto en el resto de tu carrera, después de ese reto que tuviste tan fuerte, y yo creo que hoy el tema de la salud es un tema prioritario en Colombia. Y no vamos a hablar de política ni de los temas que estás viviendo en este momento con EPS y demás, es después de salir de un lugar, como dice Juanpa, de puro corazón, a un lugar tan hard, ¿no? Americanos, empresa, fondo de inversión en salud. Debió ser un cambio fuerte también, ¿no? Sí, muy fuerte, muy fuerte. Y un reto también duro. Sí, sí, tuvo también un montón de cosas maravillosas, eh, como por ejemplo un cuerpo médico enorme que se siente profundamente orgulloso de él y es el que lo mantiene, yo creo que a flote, obviamente también todo el equipo de enfermería y el equipo administrativo y las demás personas, pero el amor de la sociedad bogotana también por esa clínica, yo creo que, pero Basado en la maternidad, ¿no? Pero claramente, sí, pero claramente, digamos, desde mi rol, sí un cambio fuerte y brusco. Yo definitivamente, y lo digo, y si alguien de la cardio lo oye, sabrá que es verdad. Yo siempre, claro, a la clínica del country la quise mucho, pero a quien amo profundamente todavía es a la Fundación Cardioinfantil. Adoro también y amo la institución con la que trabajo hoy, pero definitivamente las instituciones con corazón, con propósito superior, con propósito fundamental, que trascienden incluso hasta la muerte de sus dos grandes fundadores. No, es una cosa que creo que todos los colombianos tenemos que sentirnos Y es orgullosos, que, porque es que la cardio no es de la cardio es de todos. y Sí, mira Entonces, de los amigos de que la tú cardio. tocas el tema del propósito. Hace poquito di una conferencia sobre el propósito de las marcas y les decía que el propósito o las compañías con propósito se sienten. Más allá de cualquier cosa, se sienten. Y desde que uno entra a la cardio, que además esa migración de marca me pareció absolutamente brillante, de Fundación Cardioinfantil a la cardio, eh, uno siente el corazón. Yo te contaba Vicente ahorita Carvajal fue... por fuera de ¿Fue trabajé con Vicente? él, claro, eh, y te contaba ahorita, para mí el doctor Jorge Aristizábal, o sea, mi hijo Juan Antonio fue paciente de él, y es que en la cardio se siente el corazón en cada paso, en cada segundo, Sí. Así En es. porque cada te puedo pasillo. contar mil cosas donde uno dice esto no puede ser, de un jefe de neurocirugía, y a mí me lo decía el doctor Cabrera, me dijo, mira, más allá de su calidad científica, que es excepcional, y oye esta definición tan linda que sé que te va a llegar al corazón, dice, el doctor Aristizábal tiene una capacidad de compasión que pocos médicos Así tienen. es, así es. Y eso se siente y entiendo que te enamores de un Así sitio es, como así ese. es. Y el grupo con el que trabajo, La Mariposa, digamos, el Yo no grupo sé que cuál era quiero más todavía de las dos. tiene esa misma fuerza interior, tiene un imán profundo que también desde el primer día que pisé, con unas particularidades y con unos temas completamente diferentes porque, digamos, no se puede comparar, pero la pasión con la que trabajan todas las personas en este grupo, la pasión por cuidar a los afiliados a Colsanitas y a la EPS, la pasión por atender bien en las clínicas y en los centros médicos, en el laboratorio, en todo, la unión entre todos por los momentos difíciles que pues no vamos a hablar ahorita de eso, pero ahorita en el momento más difícil de la compañía, en muchos años, han pasado muchos, pero en este momento la unión y el amor de todo, es que definitivamente, ¿cómo no enamorarse también de esas instituciones? Porque son todas instituciones con propósito. Y eso se siente, eso no se No, puede impostar, eso eso no se se puede siente, fingir, eso no se como puede, todos los eso sentimientos está, auténticos. eso está en las paredes, en el adentro, en el afuera, en el aire, yo no sé eso dónde está ni cómo pudiera uno tener un medidor de eso, pero
Si uno pudiera tener un medidor como de esa radiación, como los que tienen los radiólogos, eso yo creo que marcaría una cosa Lo muy fuerte marcaría. porque definitivamente es imposible abstraerse de eso. ¿Y Eso es sabes muy qué? bonito, Tristemente se siente cuando se tiene y se siente cuando no se tiene, definitivamente. ¿no? Se siente cuando se tiene Lo peor es que se siente más cuando no se tiene. y se siente cuando no se tiene. ¿Cómo lo logran allá? Yo creo que hay muchas condiciones, muchas, y seguramente se me van a olvidar muchas, pero creo que hay una muy importante y diría yo que es factor común entre ambas, digamos, pero en el caso concreto de Keralty, yo creo que aquí hay personas que han nacido a la vida laboral, se han desarrollado, han crecido, se han reproducido, o sea, todas las etapas de su vida alrededor de esta compañía. La alineación de para dónde vamos, entonces yo creo que no quiere decir que todo el mundo tenga que durar 30 años, no, pero si hay una proporción muy fuerte que viene, digamos, con ese sentimiento de cuidado, incluso en todos los niveles, eso finalmente va llevando generación tras generación una Absolutamente. compañía. El estar alineados, eso no es carreta que le enseñan a uno en el INALDE, en no sé qué cosa, la alineación hacia el propósito y hacia lo que queremos acá, cuando de verdad te lo saben transmitir. Y en el proceso de búsqueda de personas, tú encuentras de verdad ese match y no contratas por contratar, sino que de verdad contratas personas que tú sabes que las vas a poder seducir y enamorar en ese sentido, pues eso va haciendo mella. Como nuestra gran Y fuera de amiga eso, Paola. cuidar a las personas Pues, y Tienes cuidar a razón. las personas y cuidar a las personas. Entonces, cuidar para que cuiden. O sea, eso se dice como mamá cantaletosa, pero Pero se hasta que siente. pega y se siente. Gloria me invitó hace unos días, el mes pasado, a cerrar el Congreso Atención de primaria. Atención Primaria de Médicos, donde habían 1.500 médicos, 700, 800 presenciales, más el resto virtual. Y yo les decía algo increíble, empecé así, de verdad, de corazón. Por eso digo que no sé si quiero más a la cardioinfantil que operó mi corazón o a Colsanitas, que hizo que me pudieran operar. Es que fuimos una de las primeras familias en Colombia afiliadas a Colsanitas, ya hace 40 años. Y les es que contaba, en algún momento de la vida y todos, les todos cont- fuimos colsánitas, yo ojo, creo. y que hemos sido muy afortunados, un porcentaje muy pequeño de la sociedad, que podemos decir que tiene la bendición de tener la medicina prepagada. Y les contaba yo a todos los médicos, les decía, es que fue mi abuelo, ginecobstetra, quien su papá conoció, quien le dijo, mi papá, tienes 4 hijos, tienes que afiliarte a esto que acaba de llegar del país. Y desde el día uno, no solo porque salvaron la vida de mi hermano, no Tu solo porque hermano. recibieron mis hijos, no solo por mí, no solo por todo, no solo desde inclusive la muerte de mi papá, como lo enterraron y como se lo llevaron. O sea, fue una cosa, 40 años enamorado de Colsanitas. Y de pronto es en la institución donde uno ha tenido los peores dolores, digo, pues la institución médica. Claro. Pero son esas compañías que cuando usted entra, ya se siente tranquilo, se siente con paz, se siente cuidado, se siente protegido. Y esas marcas no todas entregan eso. Y no estoy hablando solo de la salud. Y es que No, no. Gloria, mire que lo primero, yo sí en todas las reuniones, y es un instinto, y se lo digo mucho a todos los clientes al final, yo me fijo mucho en lo primero que dicen las personas, o en lo primero que se habla, y lo primero que tú dices es, soy cuidadora. Y ahí está la respuesta. ¿Nos estamos cuidando, Gloria? Como humanidad, como género, como... Ahorita por fuera de cámara hablábamos de temas trascendentales, que yo he hablado con amigos comunes. ¿Qué está pasando? O sea, algo va a pasar. O sea, ¿qué piensas tú que nos está pasando como sociedad? A la primera pregunta que me hiciste de si nos estamos cuidando, yo insisto, no quiero posar de nada que no soy, ni más faltara, pero los que tenemos la vocación, pero además el deseo consciente de cuidar, es posible que sea que ya me estoy haciendo viejita y que uno se va cansando, es posible, pero yo siento que cada día cuidar es más difícil, o sea, como que pesa más, pero no porque pese con, ay, es que no, no es ese peso, es como que uno ve que alrededor cada vez más la gente trata de apuñalearse, de ganar, de pasar por encima de cosas, y no me estoy refiriendo al trabajo, porque gracias a Dios en mi entorno inmediato no pasa eso, pero digo en la vida, en la sociedad, en las cosas, como que uno trata y venga, no, como si el mundo se estuviera tratando de descarrilar
a veces en algunas cosas, insisto, no me estoy sintiendo la encarriladora del mundo, ni más faltara, no ese es el tema. Es como que uno siente, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Pero venga, pero mire, no se le olvide. Y no estoy hablando de nada religioso ni de nada del comportamiento, es simplemente no haga embarradas, no le clave el puñal a otro por detrás, porque tiene que ser así, porque todo vale, no todo vale, todo es relativo, no, todo no es relativo, hay cosas buenas y cosas malas. Y no es que yo sea de ultraderecha ni psicorrígida, no podemos, digamos, pintar bueno algo que es malo, ¿sí? Y que es genuinamente malo y que es claramente que está mal. Entonces yo creo que hay un montón de valores tergiversados que sí definitivamente hacen que entonces no nos cuidemos porque cada quien se salva y ya. O peor Pero aún, también encuentro una gente súper buena. Y perdón una cosa ahí que te interrumpí. Lo decía también mi ahora admirado ateo De Javier de Cercás. Javier Cercás, porque decía por allá en alguna parte, por ejemplo, cada vez hay menos gente que cree en Dios. Puede ser que sí, pero los que creen son más fervientes, o sea, creen con más fuerza. Pero mira que yo estoy, Entonces, como que encuentra uno los dos, los dos polos. los dos pero mira polos. que y ahí en el libro creo que lo dice y varios, en varios lugares, nunca ha habido tanta búsqueda de espiritualidad como ahorita, ¿no? En un montón de En un cosas. montón de cosas dispersas y uno puede estar o no de Más acuerdo. Pero válido que la además gente por lo quiera necesidad buscar. también, ¿no? Sí, válido que la gente lo quiera buscar. pero la búsqueda existe. ¿Cómo rescatar? Fíjate que, por ejemplo, Javier Cercás dice, yo creo que él acaba un poquito convertido, pero es Sí, es lo que todos es una sentimos. percepción mía. em, y él dice que la iglesia debía ser más de misioneros, y esto no es de hablar de iglesia, sino de cuidadores. ¿Cómo rescatar el cuidarnos? ¿Cómo trabajar por cuidarnos? ¿Cómo trabajar para cuidar el corazón de la gente? Acá en otros programas lo hemos hablado, no sé si tú viste alguna vez al Papa Francisco que dijo, claro que podemos hacer mejor la vida de todo el mundo todos los días. Sonríe. ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo rescatar el valor del cuidado y no de la ¿Y agresividad, cómo cuidar al otro? de la amabilidad, de la empatía? Por eso, a eso me refiero, de la empatía, de saludarte cariñosamente, de querer cambiarte el momento. Yo creo que lo mejor es haciéndolo uno. O sea, porque más allá que uno ponerse ahí de predicador a decirle a alguien, si tú todos los días le sonríes a alguien, hasta que ese alguien te sonríe. O si no, se va a acordar que le sonreíste. Chámpele su beso. Algo Ya. le, se- algo le, algo le quedará por allá, sí, algo le quedará, pues sí, también, Se pero pone muy difícil, chámpele su beso. sí, Hermano, exacto. cuarta vez que no me Yo- sonríe, toma sí. tu beso. Yo creo que es haciéndolo, o sea, eh, yo creo que, no sé, ahí hay una cosa adicional y es, no sé, como el egoísmo, yo creo que también tal vez es un Uy, que es poco lo que prima hoy día. lo Yo que creo que eso es lo más difícil de entonces, Yo creo que trasciende el egoísmo, o sea, y también en charlas trascendentales con amigos en común. Yo creo que hasta hace unos 5, 7, 8 años éramos egoístas. Creo que hoy somos peores que egoístas. O sea, creo que hoy sí, sí profundamente estamos individualistas, en un individualismo y en un blindaje y en un cierre que trasciende el egoísmo. y O sin sea, querer sentirme aquí ni sacerdote, ni teóloga, ni nada que no soy, uno dice, pero venga, los mandamientos básicos. Pues digo, no, y no, esto va para todos, incluso el que no crea, pero uno dice, venga, una proporción muy importante de la humanidad es o cristiana, o musulmana, o judía, digamos, por lo menos esas tres religiones que compartimos del Antiguo Testamento, compartimos exactamente los mismos mandamientos. Hay una porción de la humanidad enorme, no tengo ni idea qué porcentaje de la humanidad, pero muy grande, Que vio esa tablita. que vio esa tablita y que dice creer en esa tablita. Y el primer mandamiento que dice amar a Dios, entonces lo primero es, oiga, hay alguien más grande que usted. No es usted lo primero, ¿sí? Y a tus hermanos. Y ame luego al otro dice, encima de todo. y después dice, como a ti mismo. Entonces como que uno dice, venga, si él, no sé, me voy a atrever a decir cualquier cosa, el 40% de la humanidad compartimos ese principio básico fundamental número 1, porque somos así. O sea, se nos olvidó. Incluso eso básico, básico. A mí también se me olvida todo el tiempo, todo el porque todos lo tiempo, claro. embarramos. O sea, insisto, yo no me estoy poniendo de ejemplo. Todos lo embarramos.
pero cómo mantenerlo aquí para uno acordarse primero que uno no es el primero, hay algo, Dios en mi caso, superior, entonces pues no somos nada y además todos igualitos. Fuera de eso, quiera primero a los demás y después a usted. Es difícil, ¿no? Y parece tan sencillo. A mí en México, de las cosas que más extraño, que gracias a Dios cuento todavía con esa bendición de tener Sanitas, Sanitas, es el sistema de salud nuestro. Y de eso se ha hablado mucho, no solo en política, no solo en mala versión de todo esto que está pasando con las EPS, sino en el fondo del corazón. ¿Tú qué piensas realmente, y a calzón quitado, del sistema de salud colombiano? ¿Qué tenemos hoy día para mostrarle al mundo? Todo, puedo ser la más poco objetiva. Amo el sistema de salud, lo adoro, lo defiendo. Cosas por mejorar, claro, porque fue hecho por seres humanos, entonces pues todo lo que está hecho por seres humanos siempre es susceptible de ir mejorando, 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 mejorando. Pero es que Juan Pablo no lo digo yo, lo dicen todos los que son genios en eso, instituciones gigantes en el mundo. Pero aquí nos dejamos enredar en un asunto más político y de posiciones. eh, y lamentablemente estamos en dificultades y serias, pero el sistema de salud como el que tiene el colombiano no lo tiene ¿Crees que va a nadie. salir Y a adelante? mí me ha tocado salir a venderlo, a Defenderlo. enseñar, a defender, pero no solamente aquí, digo incluso en el pasado, ir por todo Centroamérica, ir por todas las islas, ir por Sudamérica, ir por yo no sé dónde. O sea, uno ve que los hospitales fuertes de este país han recibido pacientes con problemas gigantes durante tantos años, el desarrollo tecnológico, porque es que no es solamente el sistema mismo económico como está fundamentado, que creo que es el ideal. Con mejoras, claro que sí, pero sigo pensando que es el ideal. Lo que hubiera que irle ajustando y acomodándolo en el tiempo y recalculando los asuntos, ajustados, digamos, a los temas hoy de la población y demás. Pero no solamente eso, sino que es que ese sistema también de alguna manera favoreció que tuviéramos un montón de hospitales espectaculares y otros no tan espectaculares, pero que quieren llegar a ser así espectaculares y que estoy segura que lo van a llegar a ser, con unos médicos fantásticos, con unas enfermeras maravillosas. Es que no hay forma de conseguir, Juan Pablo, yo también tengo alguna responsabilidad, digamos, sobre los negocios de Keralty, algunos muy puntuales fuera del país, o estoy en sus juntas o lo que sea, y encontrar una enfermera o un médico general o un médico familiar de las características que hay aquí y allá, es que todavía nos toca darle soporte desde acá, a veces telefónico, a un montón de cosas afuera y la gente ni cuenta se da. Una enfermera profesional formada, por ejemplo, que es capaz de hacer el seguimiento de la cohorte de unos pacientes con X enfermedad crónica o no sé qué, vaya, encuentre eso en otro país a ver si es capaz de hacerlo con el nivel de profesionalismo que lo hacen nuestras enfermeras. Es que son de quitárseles el sombrero. Wow. Entonces, son cosas que uno Y dice, es un hay que seguir peleando y defendiendo, envidiado en el mundo, ¿no? pero total. Pero es que, pues yo creo que, sin ser expertos en salud ni mucho menos, pero creo que todos tenemos el caso de gente cercana a uno que no tiene todo, pues de recursos medios o medios bajos, y reciben un servicio médico con mucha dignidad y mucha calidad. Entonces, a mí me parece que Pero más allá de total. las evaluaciones estadísticas, a simple vista, acá la salud, la calidad de la salud es Y es para todos. excepcionalmente buena y para Y todos. en un Exacto, que ha precio, habido situaciones puntuales, claro que sí, pero digamos, en una inmensa mayoría, no sé, ¿cuántos niños, volviendo a nuestra cardioinfantil? ¿Cuántos niños, Juan Pablo, tú mismo viste no, de las brigadas que venían del Chocó, de La Guajira, de Yopal? O sea, y que un doctor, no sé, se me viene a la mente, no sé, Néstor Sandoval, por ejemplo, el cirujano cardiovascular pediátrico, que siempre ha defendido su Yopal del alma y se iba hasta allá y no sé qué, y él mismo operaba a los niños. O sea, ¿eso en qué país del mundo pasa? Y con la misma calidad de sutura, de máquina de anestesia, de quirófano, de procedimiento, de antibiótico, de todo, de infraestructura, de cuidados, eso pasa sino acá. Eso no pasa sino acá. y de corazón, de verdad que lo hacen de corazón. Todas las entidades pues, de las que hemos hablado y con las cuales hemos tenido la fortuna de contar o contar cerca y donde has estado cerca, pues han sido, yo creo que son compañías y sobre todo marcas, y más que marcas, son ADNs para mostrar del país, de lo que representa ese ser humano en Colombia también.
¿Qué te dejó a ti la cardio? ¿Qué te dejó la clínica del country en el corazón? La cardio, el sentido de trascendencia de larga data. Eh, Todos en mayor o menor grado tocamos el corazón de alguien, allá uno sí claramente con suturas y, y aparatos, pero todos de alguna manera tocamos el corazón de alguien y trascendemos en alguna persona. Y yo creo que por eso cada momento hay que cuidarlo porque uno no sabe en qué momento trasciende, para bien o para Cada mal, momento hay que cuidarlo, qué para bonito. bien o para mal, para bien o para mal. Si uno no lo cuida, de pronto también trasciende para mal. Porque también cuando uno ha metido la pata y sabe que le hizo de pronto daño a alguien sin querer, o con rabia queriendo, porque también ha pasado, y de esas cosas pues obviamente hay que arrepentirse, pedir perdón y corregir y no volver a hacer, porque también nos ha pasado a todos. Eso me quedó de la cardio, El sentido de el sentido de trascendencia se trascendencia siente, y de sí. cuidar cada momento, cada momento. Eh, del country, yo creo que me quedó como el sentimiento de orgullo también es una cosa que puede llevar a ser temas mucho más valiosos. Y me refiero al orgullo, como lo dije hace un ratico, de todas las personas que han trabajado toda la vida por la clínica, porque son unas absolutas convencidas de que es la mejor institución de Bogotá o de Colombia y la defienden y trabajan en ella con la frente en alto y con el corazón en alto, y eso es de rescatar. ¿Y qué viene para tus retos con este lindo grupo y más que con este lindo grupo, con esa mezcla entre lo divino y lo humano, entre lo comercial y ese llamado a servir y a seguir sirviendo? Para ti, ¿cuál es ese reto que tienes para los próximos años, fuera de seguir cuidando gente que sigue en tu carrera, no en tu vida, en tu carrera? ¿Cómo ves ese mediano plazo? Eh, pues qué pregunta tan difícil, porque no sé si lo que diga de pronto mis jefes Bueno, también advierto, piensen lo mismo, quedándose pero bueno, mucho no tiempo en importa, Colsanitas. no importa, no importa, igual lo voy a decir. Yo creo que, a ver, estamos pasando por un momento ya desde lo laboral, netamente laboral, La neta, como dicen donde allá. la neta, donde vienen una cantidad de profesionales detrás de nosotros en las compañías que saben hacer cualquier montón de cosas que yo no sé hacer. O sea, entonces hablan 3 idiomas o 4, ya son nativos de inteligencia artificial, yo no sé qué, si fuera eso además son médicos o trabajan en áreas administrativas o informáticas. Esos manes y esas viejas le quitan a uno el trabajo y el puesto en 17 segundos, si es que fuera el caso tener que llegar a competir en un par de años o en un tiempo por ellos. Hoy nos salva, hoy nos salva eh, que los años y la experiencia y el estar más curtidos ya en compañías tan grandes, o por lo menos me salva a mí, creo que nos mantiene en esa posición. Pero bueno, hay una cosa que no he contado, yo hago parte del Consejo Superior de la Universidad de La Sabana Ah, sí, claro que sí. y, y lo traigo a colación es porque hace un par de semanas que estábamos en reunión de consejo y nos estaban presentando cómo sale hoy un muchacho de la universidad graduado con un plan de carrera. Lo primero, porque fueron a contárnoslo al consejo, lo primero que me acuerdo que le dije al rector fue, rector, yo lo único que tengo para decirle es, gracias a Dios yo no tengo que competir hoy con un muchacho de esos porque frita. ¿Qué vamos a hacer por los muchachos y por los profesionales de edad media para que se equiparen a los nuevos? ¿Sí? Todo este carretazo para decir que yo creo que las personas y los seres humanos tenemos también que ser inteligentes y sensibles a qué podemos aportar de mejor manera a las organizaciones, dependiendo también de la edad en la que uno esté y del momento Del momento. corporativo en el que estén. Es decir, yo soy una enemiga del que se amarra a una silla y es que yo siempre he sido el presidente, entonces de aquí no me quita nadie, yo no sé qué. Por ejemplo, un tema que a mí creo y cada vez más me apasiona dentro de ese sentimiento de cuidar, eh, es el tema de las personas dentro de las organizaciones. Digamos, uno como cada vez más se vuelca a las personas. Y claro, uno puede tener unas habilidades operativas y financieras y modestia aparte creo que las tengo.
pero hay cosas en las que uno sabe que de pronto en un par de añitos va a poder aportar más. Ser más mentor, ser más coach, no en el cliché de la palabra coaching o mentoring, sino Tenemos de un amigo verdad común. acompañar y coachar gente con el, no sé si se dice coachar, perdón Sí, la sí, sí, palabra, pero coachar. me la inventé. Otro amigo me dice que ahora que no hace nada es coach. No, tenemos un amigo pero- a que tú debes conocer que dice que que todos los coaches que conocen serían las únicas personas de las que nunca se dejaría hacer coaching. Claro, entonces uno dice, venga, ¿yo cómo le empiezo a aportar a esta organización ya desde lo que soy, no desde lo que sé? Porque claramente en esta generación de inteligencia artificial y de todo eso, las que saben ya van a ser las máquinas, mejor dicho, ya esta no es como la generación del saber, sino del pensar y del querer y del entregar. Y además que el yo hacer me del atrevo a decir ser. que hasta del cuidar y del ser, que Es en que- tu conferencia siempre tú lo mencionas. Mira que cuando empezaste a decir eso, y gran parte de la motivación de este programa nuevamente, que no es podcast, sino es programa, es porque sí vemos eso, y es que de una manera u otra, lo que hace la diferencia en las corporaciones, en los proyectos, es el ser humano, es el corazón. Porque la sensibilidad artificial sí no existe. La inteligencia artificial existe. Y probablemente y tristemente, y será motivo de otra charla contigo, tristemente de muchas, la inteligencia artificial va a acabar siendo la inteligencia superior del mundo. Ya no es la inteligencia humana, sino le vamos a hacer caso a la inteligencia artificial. Sí. Pues ya le estamos haciendo caso. Pero lo que sí va a marcar la diferencia es el lado humano. La gente La que tiene el corazón grande. Juanpa, no me quedé corto con el corazón, Se pasó. me pasé, y no solo de tiempo, sino de una persona absolutamente admirable, querida y que tiene un corazón muy grande para Y que nos entregar. debe unos rones para acabar de hablar. No, le tengo buena noticia. Va a Matambre con ron, con Pau y Gloria. Y yo me comprometí a Y llevar chicharrón, chicharrón. Y Yo me chicharrón. comprometí a Chicharrón llevar el paisa. vermut. Ah, bueno. Sí, sí. Y chicharroncito Y yo- paisa, y yo porque sotol, en mi que es lo casa suyo. nunca puede- Bueno, Chicharroncito en barril. Que eso sí. Juanpita, gracias por este nuevo episodio. Glorita, usted. la mano que es así, la foto de fotos. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por lo que haces, Juanpa. Y nos vemos entonces en 15 días, ¿dónde? En los Juan Pablo. En los Juan Pablos. Perfecto. ¡Corte! Gracias. Esto va qué para 6 pro. chévere. Sí, no. Bueno, ¿Qué tal?